ex gobernador de Carabobo y candidato presidencial en 1998. Su visión ha marcado generaciones y sigue siendo referencia para quienes buscan reconstruir Venezuela desde la democracia, la ética y el compromiso ciudadano. Bienvenidos a nuestro programa. Enrique Salarrema, para nosotros es un verdadero honor entrevistarlo y sobre todo, más que una entrevista, conversar un poco sobre el pasado reciente y los tiempos contemporáneos. Realmente nos sentimos muy agradecidos por haber accedido a esta entrevista. Gracias. Muy bien, comencemos ahorita. Vamos un poco a mirar un poco hacia atrás. ¿Qué significó para usted fundar Proyecto Venezuela en aquel contexto político histórico que vivió el país? 3 décadas de haberlo fundado. Bueno, hay que tomar la larga perspectiva. Cuando uno se aleja en el tiempo, ve las cosas en su propia dimensión. Venezuela, las aguas se venían cerrando tras 30 años de democracia y luego del boom petrolero de los años 70 y luego el segundo boom petrolero cuando cae el Shah de Irán. Ese exceso de riqueza corrompió parte de la sociedad, generó una serie de corrientes nacionales e internacionales que por interés económico comenzaron a influir en la política venezolana. O sea que Venezuela, con el boom petrolero del 74, lo que se llamó la Gran Venezuela, no solamente generó una ficción de riqueza, sino también permitió que muchos factores nacionales e internacionales le pusieran la vista a la riqueza, la inmensa riqueza de nuestro país. En el curso de los años subsiguientes, el ingreso por cápita venezolano subió muchísimo, pero en 1983, al finalizar el gobierno de Luis Herrera Campins, se provocó una corrida de capitales muy grande, corrida especulativa, porque claro, quienes manejan el capital sabían que el petróleo no iba a durar allá arriba tanto tiempo. Y en los años siguientes, o sea, durante el gobierno de Jaime Lucinchi, del 84 al 89, el ingreso per cápita del venezolano, que había subido 2 y 3 veces, se cayó a la mitad, al tiempo que simultáneamente se deterioraban los servicios. Eso, cuando llega Carlos Andrés Pérez de vuelta al poder y trata de corregir las desviaciones, va a reventar sin que él tuviera en ese momento ninguna responsabilidad. Esa frustración que venía acumulándose con el deterioro que ya mencioné del ingreso per cápita y de los servicios, provocó el Caracazo. Ahora, el Caracazo fue una especie de cordonazo mundial, ¿no? Porque ocurre el Caracazo en Venezuela, que como sabemos fue un saqueo sangriento de la capital y movilizaciones en todo el país. Pero 5 meses después se produce lo mismo en China, que estaba totalmente del otro lado del mundo y no existían las comunicaciones que existen hoy. Reventó y se produce la masacre de los estudiantes chinos en la plaza de Tiananmen. Y 4 meses después cae el muro de Berlín. En noviembre de 1989, y eso va a rematar, creo que en marzo o abril, con la liberación de Nelson Mandela. O sea que en sitios totalmente apartados del continente, como si la sociedad humana estuviera interconectada por hilos invisibles, se provocó una reacción en cadena y comenzó por el sitio más apartado, que fue Venezuela. Ahora bien, en Venezuela eso provocó una especie de shock en el mundo político. Se quiso cambiar la regla del juego y se hizo. Se permitió la elección directa de gobernadores y alcaldes por vez primera.
y se aprobó la ley que llamaban DDT, Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Central a las regiones. Yo fui electo precisamente en esa coyuntura, como independiente, con el respaldo de COPEI y con el respaldo también del MAS y de otras organizaciones menores. Mi gestión, mi triunfo fue una sorpresa, no se esperaba en el país. Fue la primera vez que un candidato en mi estado ganaba, y lo mismo ocurrió en Bolívar con Andrés Velázquez, que irrumpió de pronto sin que hubiese ningún antecedente o hubiera sido previsto la posibilidad de que triunfara. El hecho es que realizamos una gestión memorable. Cada uno hizo lo que pudo dentro del marco, de su marco de referencia, y fuimos reelectos todos por más del 60%. En mi caso, yo fui reelecto con casi el 75% de los votos. Ahora, cuando se produce el intento de golpe de Hugo Chávez en el 92, el prestigio que teníamos los gobernadores fue como una tabla de salvación, una contención. El pueblo venezolano ya no creía en Caracas, ya no creía en los presidentes, ya no creía en los cogollos partidistas, porque el 89 fue en realidad una reacción frente a los partidos, lo que llamaban la partidocracia, sino fue actuamos como especie de amortiguador, al punto de que Carlos Andrés Pérez me llama y me pide que me entreviste con los rebeldes para que depongan de sus actitudes, esto digamos a las 2, 3 de la mañana, y a las 5 de la mañana, en contacto con el comandante de la Guardia Nacional, él me pide que me acerque. Él dice: estoy rodeado de tanques, pero gobernador, ha llegado el momento de que usted le hable al país desde allí. Entonces yo me fui, entré caminando, a mí no me tocaron, caminando a través de los tanques y de los soldados alzados, porque era el ejército el que estaba alzado y la Guardia Nacional seguía leal a la presidencia. Entonces entré allí y allí negocié con el jefe de un muchacho joven, capitán, que dirigía las fuerzas insurgentes, y lo convencí que regresara al cuartel. En realidad sus quejas al nivel de él, no las de Hugo Chávez, sino a su nivel, tenían que ver con la conducción de las Fuerzas Armadas. Me hablaban de que los altos comandos estaban corrompidos, que se cogían los reales, que ellos dormían, tenían que bañarse con totuma, pues no había agua, no tenían vivienda de guarnición. Y yo me comprometía a proveerle todo aquello, ¿no? Y a resolver ese problema, pero le pedí que regresara y bueno, y en efecto regresó. No me voy a alargar porque fue una jornada bien complicada, pero sí para que ustedes tengan una idea del trasfondo de lo que venía ocurriendo. Unos días después, eso fue en febrero, el 4 de febrero, me adelanté 9 meses después, el 27 de noviembre se produce el segundo golpe en la zonada militar. Y ya nosotros la teníamos descubierta y el gobierno sabía que iba a ocurrir. Yo personalmente se la reporté al ministro de Relaciones Interiores, que era Luis Piñero Ordaz, y al ministro de la Defensa en el despacho de Relaciones Interiores, con todos los detalles. Pero aquello fue complicado porque sabíamos que había una conspiración y al mismo tiempo estábamos compitiendo para la reelección. Pues, se nos permitía entonces 3 años y 3 años más. Después las reglas cambiaron. Entonces la elección era, no recuerdo
recuerdo si el 2, 3 o 4 de enero, de diciembre, y el golpe fue el 27 de noviembre, como para impedir que se realizaran las elecciones regionales. Y entonces, bueno, una vez que triunfamos, los gobernadores de todas las tendencias, solo uno fue derrotado. Una vez que triunfamos, ya liberados de la disciplina partidista, que afectaba a muchos, no a mí, sino a otros, que tenían una vida cuya candidatura dependía de la elección de Acción Democrática, o de COPEI o del MAS. Una vez que pudimos convocar a todos los gobernadores y crear la Asociación de Gobernadores de Venezuela. Yo soy electo presidente. Yo antes viajé a Washington, me reuní con la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos, conocí y invité a Venezuela, y vino a Venezuela Johnson I, que había sido Chief of Staff del presidente Bush durante su primer mandato, y bueno, se logró la Constitución, que se constituye el día antes de la batalla de Carabobo, o sea, el 23 de junio de 1993. Cuando llega Johnson I, yo le pido a Pérez, el presidente Pérez, que me reciba con John. Nos vamos a Miraflores, era un sábado, y él nos recibe. Yo le digo, bueno, era el momento en que se estaba corriendo la idea de que a Carlos Andrés lo podían revocar el mandato. Todo dependía de la decisión del Congreso. Carlos Andrés nos recibió con la mayor tranquilidad, como si iba a gobernar eternamente. Conversamos un rato y después me fui con Johnson I a Los Venados, en el Ávila. Y recuerdo que él parado allí viendo el Ávila a distancia decía, bueno, ya no está Bush, ya no está Mulroney, que era el primer ministro de Canadá, ya no está Helmut Kohl, y ahora Pérez. Pero Saddam Hussein sigue ahí. Un comentario, una reflexión, ¿no? Sí, en el Cerro de los Venados. Es la primera vez, creo que lo cuento, pero fue una anécdota simpática. Sí, así es. Bueno, el hecho es que viene el proceso, como les dije antes, ganamos casi todos los gobernadores con más del 60%. Los de oposición, digamos, que no éramos de AD, ganamos con más del 60%. En mi caso, como les dije antes, no para repetirlo, sino para cerrar la conversación, con un 73-74% de los votos. Viene ese mandato, el segundo mandato, y es un mandato bien complicado. Bien complicado. En mi caso, al menos, yo sentí que cuando uno tiene una mayoría tan grande y no hay oposición, el equilibrio es mucho más difícil de mantener. Sí. Uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y yo lo tuve, mucho cuidado. Y nosotros tuvimos una estrategia que, basada ya en mi formación filosófica, yo había dedicado muchos años al estudio, primero a partir de literatura que pude obtener en la librería Nuevo Orden, que manejaba Julio González, cerca del Panteón Nacional. Y posteriormente, por circunstancias de la vida, hice amistad y hubo una afinidad muy grande con Arístides Calvani. Entonces, todo aquello me llevó a la convicción de que la doctrina social de la Iglesia, tal como me lo había dicho Calvani, y la doctrina social de la Iglesia tiene un gran vacío, me decía Calvani. Calvani muere y yo me quedo con esa preocupación.
Acuérdense que yo no estoy pensando en ser gobernador, yo estoy en el Congreso, yo estoy viendo el deterioro del país, y siento que hay que encontrar una nueva forma de hacer política. Y allí surge, ustedes deben recordarlo, una forma de gerenciar que se llamó calidad total. Calidad total se basa en que no es importante el producto final, sino el proceso. Que la persona cuando trabaja en una actividad tiene que realizarse a sí mismo, sentirse realizado, sentirse respetado, y también debe tener un sentido de arraigo con aquello que está haciendo. O sea, el sentido de pertenencia y la autoestima y el sentido de pertenencia eran las dos frases allí. Entonces, caramba, lo que busca Aristides Calvani es precisamente lo que está señalando acá, que no tienes que concentrarte en el bien común. La Iglesia hablaba de la dignidad de la persona humana. Estoy hablando y lo traigo a colación porque el nuevo Papa es León XIV y él tomó sus enseñanzas del Papa León XIII, quien a su vez es quien plantea la idea de la dignidad de la persona humana y del bien común, en contraposición al individualismo capitalista que es un individualismo materialista basado en la materia, y el colectivismo materialismo que propugnaban las corrientes socialistas más avanzadas de la época, incluyendo el marxismo. Entonces, ante dos corrientes que son materialistas, el individualismo y el colectivismo, con una gran claridad, León XIII habla de la dignidad del ser humano. Todos somos hijos del mismo Dios. Eso es correcto. Yo lo llevé un poquito más allá. Yo decía, somos hijos de un mismo Dios, ciudadanos de un mismo país, vecinos muchas veces de una misma comunidad, independientemente de nuestro credo, de nuestra raza, de nuestra religión. Nosotros tenemos una hermandad natural que tenemos que respetar, una esencia natural. Entonces, la dignidad de la persona humana yo la traduje en la persona, el respeto al ciudadano. Y el bien común lo olvidé totalmente. Así es, eso es correcto. El bien común sería una consecuencia de que la gente sintiera que era parte del proceso, se sintiera también dignificado. Por eso en las vallas que nosotros publicamos, pusimos en todas las obras, estaba prohibido poner mi nombre, estaba prohibido utilizar mi foto. Incluso en los despachos oficiales estaba prohibido poner mi fotografía, porque Unidos Pueblo y Gobierno, Carabobo avanza, era la consigna. Así es. Sería Unidos Pueblo y Gobierno, Venezuela avanza, era la consigna. Pero yo no estaba pensando en la presidencia, como no había pensado en ser diputado, y fui catapultado por mis avances en el Centro de Análisis Estratégico, se llamó Strategium. Asimismo, siendo diputado, ocurren los acontecimientos que le he descrito, y entonces, de pronto, yo soy postulado porque nadie se atrevía a enfrentarse al jefe de Carabobo, el dueño de Carabobo. Soy postulado y gano la gobernación. Pero venía con estas preocupaciones que le vengo relatando. Entonces, cuando llego allí, aparte de mi experiencia gerencial en la empresa privada, aparte de mi trabajo como analista estratégico, aparte de mi formación teosófica, yo tenía, digamos, un bagaje, pero que ahora encontró un cauce, ¿no? Otro cauce. Le decía al comienzo que los ríos se venían cerrando en Venezuela y de pronto se nos abrió un espacio. Es como si eran muchos riachuelos, por lo menos en mi caso, que fueron convergiendo, que fueron llevándome hacia la vida pública, y después de allí de pronto se abre la experiencia de la gobernación. Entonces, la idea de Unidos Pueblo y Gobierno, Carabobo avanza,
la idea del respeto al ciudadano, la idea de que Carabobo es el territorio de lo posible. ¿No? Después sería Venezuela el territorio de lo posible. Pero así como no estaba pensando en ser diputado y fui diputado, sino como no estaba pensando en ser gobernador y fui gobernador, yo no estaba pensando en ser presidente. Pero las circunstancias me fueron llevando del país a esa posición. Bueno, que como debe ser el ascenso humano en cualquier institución, ¿no? En cualquier caso, armado de una filosofía que pudimos llevar a hacer en la práctica, transformamos a Valencia y a toda la ciudad de Carabobo con la Operación Alegría. La gente se sentía, la gente incluso en sus casas le decía a los niños, vamos, Operación Alegría, y arreglaban sus casas. Sí. Salían a la calle, quitaban el monte, mandaban a pintar sus casas. Bueno, aquello se hizo. Sí, a mí me pidieron que creara un plan porque había mucho desempleo. Luego las primeras medidas drásticas que tomó Carlos Andrés Pérez. Pero la vuelco que yo le di fue para embellecer las ciudades, humanizar las ciudades y con ello convocar al pueblo a que gobernara conmigo. La idea era que se sintieran que yo no estaba gobernando solo, sino que éramos unidos pueblo y gobierno quienes estábamos gobernando. Les estoy dando todo digamos, background, ayuda a entender la filosofía con que van a hacer. Sí. Venezuela, que ahora cumple 30 años. Entonces, cuando va a terminar mi mandato, se crea un problema porque todos queríamos, los integrantes de mi gobierno, donde tenían personalidades de mucho mérito, queríamos que alguno de nosotros le diera continuidad a todo aquello que habíamos iniciado. Teníamos un estado, la gente cuando entraba a Carabobo decía, estamos entrando a otro país. Teníamos, todos los años fuimos campeones juveniles nacionales en el deporte. Eso levantó la autoestima. Yo volví a mis años juveniles infantiles a caballo y recorrí muchas veces la senda de paz en la batalla de Carabobo. Y cada día convocábamos más jinetes de todo el país, caballistas, gente del campo. Es decir, la idea de revivir los valores autóctonos del venezolano, de promover la cultura, de hacernos sentir orgullosos de lo que somos, ¿no? Y al mismo tiempo sentir que todos éramos parte de una gesta, una cosa muy importante. Y en ese momento empezaron los cogollos partidistas a quererle cerrar el paso a ese proceso. Les hablé que se abrió y entonces de repente se cerró el paso. Entonces, al cerrarse el paso, nosotros no teníamos manera de continuar, porque ustedes recordarán que se requería una tarjeta de un partido para poderte postular. Sí, así era. Y bueno, incluso se falsificaron encuestas, porque, bueno, esto es una cosa familiar, se los relato y ustedes lo meten en la medida que lo consideren inconveniente. Pero nuestro hijo, Enrique Fernando, le gustaba la política, tanto así que él abandonó su cargo en la empresa privada para acompañarme en la primera campaña. Y después yo le pedí que regresara a Caracas para que no se contaminara con tanta gente que quería utilizarlo como mecanismo para llegar a mí. Pero él siguió los fines de semana recorriendo las zonas populares, fue electo diputado para tomar mi lugar. Tuvo una posición relevante en el momento que la quiebra de los bancos en el Congreso, y después es electo gobernador. Pero tomen en cuenta que nunca había sido electo por voluntad popular ningún hijo gobernante en el mundo entero. Eso no entiende. Porque generalmente lo miran como hijo de papá. Entonces,
tal era la situación nuestra. Enrique Fernando, pese a los ruegos nuestros que esperaban unos años, seguía recorriendo los barrios y llegó un momento en que mis encuestas, yo he tenido un centro de análisis estratégico, he tenido una encuestadora, me decía que estaba encima del candidato natural de Copey, que era Algenis Ecarri, que era alcalde de la ciudad. Pero él estaba encima. El hecho es que aquello fue creando una especie de confrontación que yo no buscaba entre escoger yo la persona que me sucediera o escoger que Caracas escogiera la persona adecuada. Y en un momento dado, casi accidentalmente, diría accidentalmente, me llaman por teléfono y me dicen: gobernador, ¿por qué no creamos dos organizaciones regionales y a una le ponemos Proyecto Carabobo y a la otra le ponemos Proyecto Avanza? Yo en aquel momento no me imaginaba que eso era otra cosa que esos movimientos electorales que se crean en las elecciones para ensanchar la atracción hacia los independientes. Y yo le dije que sí. Total que a la práctica le negaron a Enrique Fernando, que estaba delante de las encuestas, la postulación. Y entonces él me vino a ver y le dijo: háblate con el obispo, háblate con personalidades de mucho relieve y pregúntale qué debes hacer. Si debes aceptar lo que se ha hecho o si es legítimo que tú aspires. A las 2 semanas volvió: papá, todos quieren que yo continúe. Bueno, entonces resulta que lo que me habían creado eran 2 partiditos. Y entonces así nace el Proyecto Carabobo y el Proyecto Venezuela. Sí. El Proyecto Carabobo se convierte en la bandera de su candidatura. Sí. Ahora, yo leí que en esa época el Consejo Nacional Electoral exigía que un candidato a la presidencia tenía que ser el fundador de 2 partidos. ¿Es cierto o no? Un partido. Un partido. Y tenía que tener un partido que lo apoyara. Esa era la ley. La ley tenía que ser postulada por un partido. Porque acuérdense que lo que se llamó partidocracia era porque eran los partidos los que mandaban, al estilo de los partidos, los países socialistas. Por eso se habla de que la estructura de los partidos venezolanos es leninista, porque es una pirámide vertical de mando, ¿no? Uh-huh. En cambio, el proceso venezolano entonces lo recogía eso en la ley y no permitía a nadie que se postulara por voluntad propia, sino a través de un partido, cualquiera que esté fuera. Entonces, yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo interpreta hoy el rumbo que tomó el país y que cree que se perdió en este punto de inflexión? Porque todo ha cambiado. Uh-huh. Sí. Bueno, yo sé que me he alargado un poco, pero estoy llegando al momento en que les voy a decir que se interrumpe aquello. Enrique Fernando es electo. Se crea el Proyecto Avance. Proyecto Avance era como un partido también que tenía que ver con Proyecto Venezuela o con Proyecto. No, es que cuando a mí me cierran el paso a nivel nacional, ajá, mi candidatura empieza a surgir en forma natural de distintos espacios, pero ajá, todavía, como yo no he mencionado mi nombre, se conoce la obra de Carabobo, pero no se conoce mi nombre. Sí, sí. Yo tengo encuestas que revelan que el 72% del país señala que el mejor gobierno que existe en Venezuela es Carabobo. En consecuencia, cuando tú le decías a las personas en los estudios, lo que llaman focus group, uh-huh, que les preguntabas que si usted supiera que Salah Romer, el gobernador de Carabobo, es Salah Romer, ¿cómo sería su votación? Vemos que los votos se volcaban totalmente hacia Salah Romer. Entonces, yo tenía la seguridad de que un 72% del país iba a votar por mí si quería un buen gobierno.
Entonces, eso fue lo que llevó a mi candidatura. Pero entonces no había partido que me quisiera postular. Sí. Estamos hablando ahora del 97. Sí, en el 97. 97, 98. Entonces, ¿qué hacemos? Proyecto Avanza se convierte en Proyecto Venezuela. Entonces, Proyecto Avanza realmente es Proyecto Venezuela, que nace en 1995. ¿Okay? Y por eso está cumpliendo 30 años. Entonces viene la campaña de 1998, que es una campaña sobre la cual sí queremos hablar capítulo abierto, porque nuevamente se cierran las compuertas y encontramos un camino, pero ese camino se va a cerrar. Y quizás ustedes quieran saber por qué cerró. Claro, por supuesto, esa es una de las preguntas que tengo. Sí. Y la otra pregunta mía es sobre, desde esa perspectiva que usted vio cómo el país se estaba deteriorando, ¿qué cree usted que podría ocurrir hoy en Venezuela considerando el contexto nacional e internacional? Bueno, entonces, recuerden que al comienzo yo les hablé de que a raíz del boom petrolero del 74, los intereses internacionales empezaron a ponerle la pupila a Venezuela. Y en 1997-98 los precios del petróleo se vinieron abajo. En Venezuela llegó el petróleo llegó a bajar a $8. Y a nivel internacional, el West Texas Intermediate, que tiene un precio un poco más alto, el petróleo venezolano es más pesado, llegó a bajar a $12. Compárenlo con el precio actual de $60, que se considera un precio muy bajo. Entonces, eso fue lo que provocó la caída de la Unión Soviética y antes la de Shah de Irán, y provocaría el Caracazo. Se estuvo volviendo hacia atrás. Esa caída de los ingresos. Pero en el 98 se había agudizado. Primero subió y después vino la caída. Se había agudizado. Y el petróleo cayó a niveles mínimos. Por eso, mientras en Estados Unidos estaban nadando el gobierno de Clinton, fue de un crecimiento permanente de 4 y 5% de la economía americana, y se considera un milagro. No, él tenía el precio del petróleo a $10, a $12. La energía no costaba nada. En cambio, los países que dependían del petróleo, incluyendo Rusia, incluyendo Irán, incluyendo Venezuela, y no habían tomado previsiones, fue el caso de los tres. Distinto a Arabia Saudita, que creó su fondo soberano, o en Noruega, que creó su fondo soberano. Entonces cayeron en una situación, una picada. Entonces los intereses petroleros mundiales comenzaron a gravitar sobre la elección venezolana. Y nosotros tenemos suficientes evidencias, aunque son indirectas y no comprobables, tejiendo hilos de que la elección venezolana del 98 fue una elección con un fuerte acento geopolítico. Hay factores, por favor no lo mencionen, pero se los voy a mencionar a ustedes. Ustedes hablen de una fundación, pero yo se lo voy a decir descarnadamente para que lo tengan. La Fundación Rockefeller tenía a Gustavo Cisneros como representante en Venezuela. Y la Fundación Rockefeller también era propietario de fuertes intereses en British Petroleum. Y vemos cómo tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Gran Bretaña respaldaron a Chávez en el último mes, abiertamente. Entonces, pienso yo hoy, eso en mi libro no lo escribí en forma tan explícita, que no solamente se movieron intereses locales en Venezuela, sino que hubo una gran confabulación, porque se vio en Chávez que se tuteaba con los jeques árabes como un factor más importante para subir los precios del petróleo a nivel mundial. Ustedes recuerdan que él incluso le manejó a Saddam Hussein después,
él se tuteaba con Gaddafi, que estuvo en Margarita. Entonces, él convenció a British Petroleum que él tenía la capacidad para subir el precio y que había que subir el precio. En cambio, a mí no se me ocurrió esa tremendura. La presencia geopolítica en la política venezolana fue decisiva, pero no solamente la presencia digamos, ponemos a la Fundación Rockefeller como un símbolo, ¿no? Se manejan con mucha discreción, pero por supuesto buscan su objetivo económico. Y no le estoy inventando. John Maestro, el embajador de Estados Unidos, desayunó con Alberto Franceschi y Julio Castillo, y allí les confesó que ellos no podían permitir que Chávez perdiera. Y John Maestro era amigo mío. Y después me reuní con él muchos años después. La idea que le vendieron era que si Chávez perdía iba a formar un movimiento guerrillero paralelo a la FARC, que en aquel momento tenían 22.000 hombres en armas y que podía desestabilizar el continente. Para Estados Unidos era la primera potencia, la única potencia mundial en ese momento. No tenía por qué temerle, mucho menos entregarle el poder a un guerrillero. Sin embargo, ese fue el argumento que prevaleció. Y entonces se movieron, tanto así que a mí me quitaron toda la televisión en los últimos 30 días. Saben que los candidatos presidenciales punteros le ponen ustedes lo saben con gente de prensa, le ponen un periodista. A mí me lo quitaron el último mes. Yo cuando ya mis encuestas habíamos encalzado a Chávez, entonces desataron la campaña mediática en mi contra, me asociaron con Acción Democrática, siendo que yo había derrotado a Acción Democrática, no solamente yo, sino mi hijo, 5 veces. Sin embargo, yo tenía una amistad muy grata con los gobernadores de AD y de COPEI y demás. En fin, ellos me eligieron por unanimidad. Pero a nivel de partido, se me consideraba a mí como una persona que destruía los partidos. Pero a nivel de mediático, ustedes recordarán el programa de Alfredo Peña. Sí. Cuando Alfredo Peña me asocia de forma remachada con Acción Democrática, porque en este momento ellos tenían que lograr que el voto esperanza no prevaleciera, que el voto castigo fuera el que determinara el resultado. Interesante. Bueno, en todo caso, fue geopolíticamente, pero es que ahí del otro lado también Fidel Castro tenía su propio plan. Eso es lo que vamos a decirle ahora. Ahí vamos a ir. Bueno, pero los Estados Unidos no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. En 94, Hugo Chávez invitado a La Habana, Fidel Castro lo recibe otorgándole honores de jefe de Estado. En su discurso en la Universidad de La Habana, él habla, él se siente un soldado más de la revolución. Luego tengo datos que yo creo que incluyo en mi libro El futuro tiene su historia, en el cual señalo que en el 95 él se hace miembro del Foro de Sao Paulo, de manera que Hugo Chávez se cuela. Se movieron, convergieron intereses geopolíticos y intereses económicos de muy alta catadura para determinar el destino de Venezuela. Presionaron los respectivos gobiernos, le dieron, porque yo no puedo creer que algunos canales que me apoyaron a mí abiertamente me hubieran quitado los periodistas si no hubiera intervenido. Sí. Autoridades superiores. Ustedes como periodistas lo saben. Sí. Tiene que haber habido una fuerza muy alta. En todo caso, lo que quiero hacer el énfasis es que Chávez no llega solamente por sus cualidades, que las tenía. Pero yo lo dejé correr, porque yo en eso sí soy experto. ¿Sabes que hay en las carreras de caballo? Hay caballos que corren
adelante, punteros, y hay que correr atrás. Yo soy siempre de los que corre atrás y remata. Y por eso yo dejé que el desgasto de la carrera lo hiciera primero Irene y después Hugo Chávez. Sí. Y cuando empezaron a caer, fue que yo entré a televisión, tanto que yo inicio mi campaña no el 8 de agosto como los demás candidatos, sino el 3 de septiembre. El 3 de septiembre. Que fue cuando yo saqué mis primeras cuñas de televisión. Sí. Bueno, en todo caso, para resumirles el caso, la victoria de Hugo Chávez es objeto de una tormenta perfecta en contra mía, pero es de una confabulación de intereses nacionales, pero sobre todo internacionales. Entonces ustedes ven que por muchos caminos internacionales, intereses petroleros, intereses financieros e intereses políticos, en este caso Fidel Castro, intervinieron para provocar el 98. Ese viraje de Venezuela, ese cierre de camino y nueva dirección es totalmente agenciado por factores fundamentalmente exógenos. Y permanecieron ahí hasta el día de hoy porque todavía están bueno, ahí. Creo que, mire, le agradecemos mucho esta conversación, sí, porque nosotros mismos teníamos muchas lagunas a la hora de por qué razón el pueblo no pudo diferenciar entre un candidato y otro. Porque nosotros fuimos testigos, visitamos varias veces Valencia, recorrimos el estado de Carabobo, cuando usted estaba en campaña. Sí. Y siempre nos llamó la atención una ciudad tan bonita, todo tan ordenado. Todo ordenada. Sí, el uso de los peajes, las carreteras, era una maravilla. Y yo las comparaba con lo que pasaba en Caracas. Y entonces, realmente, es cierto todo lo que usted ha dicho, y sobre todo de que Proyecto Venezuela nace precisamente del conocimiento de lo que usted como gobernador y todo su equipo logró en un estado que sirvió de espejo para convertirlo eso de Proyecto Carabobo a Proyecto Venezuela. Eso es totalmente le agradezco, la verdad, muchísimo le agradecemos esta conversación. Pero quisiera, doctor, que brevemente nos diga cuál es la apreciación suya del presente y del futuro del contexto actual venezolano. Sí. Bueno, precisamente le dibujé el esquema geopolítico, porque ahora el esquema geopolítico se ha invertido. Es correcto. Correcto. Ahora, por primera vez, un gobierno norteamericano, desde la época de Theodore Roosevelt, cuando él interviene en 1902 para salvar a Venezuela de aquel saqueo naval para el cobro de deudas viejas de Guzmán Blanco y de la construcción del ferrocarril alemán, Venezuela es rodeada por buques de varios países. La boca del Orinoco, Puerto Cabello es bombardeada, La Guaira es tomada, la Barra de Maracaibo es tomada. Y Theodore Roosevelt asume el control, invoca la doctrina Monroe, que América es para los americanos, y impone le dice: yo voy a actuar de árbitro, yo les garantizo la deuda de Venezuela, pero no se metan aquí. Y llega a un entendimiento con Cipriano Castro para ir pagando la deuda venezolana, que se pagó hasta el último centavo, ya después con el general Gómez, que tuvo una bonanza como el comienzo de una bonanza petrolera. Bueno, en todo caso, eso ha renacido ahora a la luz de un proceso, un cambio radical en las prioridades geopolíticas. Hoy en día la nueva guerra mundial, que algunos lo llaman la guerra 2.0, que se inicia a consecuencia del impacto emocional del ataque de las Torres Gemelas, pero que tiene su punto físico de encuentro con la ocupación de Irak por parte del ejército norteamericano. Esa guerra comenzó una guerra asimétrica y hoy en día es una guerra híbrida, pero en el contexto geopolítico se está librando en bloques separados.
hay un bloque que tiene que ver con el escudo protector de Estados Unidos y tiene que ver con las vías marítimas y tiene que ver también con la escasez de minerales raros. Es una respuesta a que China tiene no solamente tenía control administrativo del Canal de Panamá y el puerto de Mariel en Cuba, sino que también ha inaugurado un puerto fundamental en Chacay, a 70 kilómetros al norte de Lima, Perú, para abastecer toda la costa pacífica y a través de la carretera interoceánica que llega a Brasil, toda la costa pacífica, y presumiblemente para tener acceso a todos los minerales raros que hay en Argentina y Chile, sobre todo, o sea, en el cono sur. Entonces, todo esto configura una fase de la guerra, una guerra que tiene su carácter financiero, tiene su carácter cultural, tiene su carácter económico, pero desde el punto de vista geopolítico hay un bloque aquí, hay otro bloque en Europa y Estados Unidos. Ustedes que Estados Unidos está tratando que Europa se ocupe de Ucrania. Sí. ¿Okay? Y Israel se ocupe del Medio Oriente. Y está forzando ahorita a Modi para que China, la India, se ocupe de China. Entonces, en ese marco general, la presión geopolítica lleva a que se confabule en favor de una salida democrática. Y surge la figura de María Corina Machado, que ha sido, yo la describo a ella en términos geométricos. Ella es vertical, como persona íntegra, es racional como un triángulo, y es maternal como el círculo. Y cuando logró esa dimensión maternal, al ser obligada a transitar las carreteras abandonadas de Venezuela, la gente vio esa faceta que no conocía de ella. No se conocía. Conocía su integridad, conocía su prestigio, pero no conocía su corazón. Y ahora tenemos una mujer que, gracias a Dios que es una mujer, porque es una circunstancia especial para una mujer, para que Venezuela nazca en el regazo de una mujer, porque es un país que se siente abandonado, que se siente minusválido, que se siente disminuido y está disminuido. Los niveles de escolaridad son terribles, los mayores talentos se han ido del país. Venezuela, la llamada diáspora venezolana, a mí no me gusta la palabra diáspora, pero bueno, ya no la encasquetaron. Manera que es la de más alto nivel de educación, y no todos van a regresar al país en este momento. Entonces, pero hay una concentración, una confabulación, una confabulación no es la palabra, una concreción de prioridades. Sí. Que así como ayer llevaron a buscar por intereses políticos y petroleros el ascenso de Hugo Chávez, hoy están llevando inexorablemente al triunfo de María Corina Machado por intermedio del Mundo González Urrutia, un buen hombre, pero que realmente tiene el liderazgo del país, pues sabemos que es María Corina. Hoy cerramos esta entrevista con una profunda convicción de que Venezuela no está atrapada en su presente, ni condenada a su pasado, como lo expresa magistralmente el título del libro del doctor Enrique Salas Remmer. El futuro tiene su historia. Nuestro país está a punto de comenzar a escribir las páginas más luminosas del destino. Así que muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Yo sé que no le gusta que le llame doctor, pero debo llamarle doctor porque es un doctor. Gracias por compartir con nosotros, con su mirada lúcida, como siempre, comprometida con Venezuela. Su testimonio no solo aporta contexto histórico, sino también claves para pensar en el futuro. Su voz sigue siendo parte de la historia viva de Venezuela y escucharla nos ayuda a entender, recordar y proyectar. Así que ha sido todo un honor tenerlo con nosotros. Estoy muy contenta. ¿Le da una palomita? ¡Sí!
Es que deberíamos concluir con Proyecto Venezuela, que es el objeto de esta entrevista. Sí, cómo no. Sí. En ese contexto, el proyecto que le he descrito, Proyecto Venezuela, vivo en todos los rincones del país, porque hay unas organizaciones, gente como familia, nos hemos ido agrupando y nos mantenemos en permanente contacto. Sigue vivo, porque es más que una organización partidista convencional. Proyecto Venezuela es una estructura unida por lazos de amistad, de familia, pero también por lazos de formación ideológica. No somos gente de cosas, sino de causas. El vecino siempre viene primero, no quitarle el protagonismo a los líderes sociales, lograr que todos sean parte de un mismo proceso. Eso es ser un cauce para causas grandes. Y si ustedes ven las encuestas, si se hicieran encuestas, verán que la relevancia del Proyecto Venezuela entre el mini espacio que tiene un partido político es bastante elevado hoy en día, y es a consecuencia no de una estructura orgánica en el marco, en la forma tradicional o de maquinaria, sino de un sentimiento que sigue vivo en Venezuela. Dejamos un bonito recuerdo y creo que ese es el punto de partida para hacer un puntal de apoyo a lo que vean, a lo que pueda venir. Que lo va a ver muchas personas. Y la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber formado parte de la campaña con usted. Así que me tocó hasta ir nos tocó también La Guaira en ese tiempo. Así que ha sido todo un placer. Nos queda pendiente el libro. Vamos a hablar del libro.